Crítica de la cultura y la sociedad. Este es un texto de Theodor Adorno, es uno de los filósofos más representativos de la escuela de Frankfurt. Este texto de crítica de la cultura y la sociedad pues es muy interesante. Inicia con una serie de planteamientos relacionados con la sociedad y cómo el crítico hace parte de esta, así no lo quiera. Inicia esta parte del capítulo afirmando que al crítico de la cultura no le cuadra la cultura. Es una expresión que se considera algo vanidosa, puesto que da a entender que el crítico tiene la cultura que a la cultura le falta, ¿sí? Sin embargo, algo que es indiscutible es que el crítico de la cultura está inmerso en ella. Theodor Adorno plantea que el crítico de la sociedad burguesa, haciendo como un recuento histórico, llegó a ser crítico de la cultura, que primero fue informante, fueron informadores, posteriormente se convirtieron en expertos y luego fueron jueces. Se destaca las habilidades que estas personas tenían para comunicar lo que sucedía en torno a la sociedad, y de esa manera fueron adquiriendo prestigio, tuvieron autoridad y además tuvieron una gran influencia en los medios de comunicación. Sin embargo, algo que es importante tener en cuenta es que los críticos ayudan a tejer velo, a no mostrar la realidad. Un ejemplo que plantea Theodor Adorno tiene que ver con el régimen nazi. Ahí en el régimen nazi pues se extrajo la crítica de la sociedad, se ignoró esta crítica, no había una libertad de prensa real y muchas veces se presentaron mentiras en pro de la libertad. Se destaca que la crítica es un elemento importante de la cultura. La crítica no es injusta, dice él, cuando disuelve, sino cuando ésta obedece a la sumisión, ¿sí? ¿Cuál debe ser el papel del crítico de la cultura? El de valorar, el de contemplar, el de inspeccionar, el de elegir y de sopesar su posición frente a lo que percibe. Theodor Adorno plantea que la cultura es el sumum de la autoconciencia de una sociedad antagonista, una sociedad que debe acercarse a lo humano, porque cuando la cultura se comercializa, y eso es una de las grandes críticas que hace la escuela de Frankfurt, se aleja de lo humano, de tal manera que lo que se pretende desde esta posición es observar el papel que cumple el crítico en la sociedad. Criticar es comprender lo que existe en la sociedad y comunicarlo de una manera objetiva. Ese es el papel del crítico.